días a todos ustedes. Lo que hemos conversado es de que yo les contara a ustedes la estrategia de incidencia de Educación 2020 de esta fundación, de nuestra fundación, en el entendido de que esto no necesariamente y más bien definitivamente no puede ser una receta mecánica para América Solidaria, porque como voy a explicar a continuación, tenemos orígenes muy distintos, formas de acción que han sido bien distintas en el tiempo. Entonces, cada uno de ustedes tendrá que ir sacando los paralelos o diferencias, y en este sentido es más bien un estímulo a pensar estas cosas más que una receta. ¿Okay? Vamos, antes de entrar a la forma de incidencia de Educación 2020, yo creo que es necesario hacer una mini tipología de organizaciones ciudadanas, porque hay algunos tipos clásicos y yo creo que es bien importante distinguir cuáles son estos tipos, porque después uno se enreda. Y yo he visto a muchas organizaciones, a ONG, enredarse en si somos de esto o si somos de lo otro, ¿no? Una es la organización, el burro comienza por casa, de advocacy, que se llama, o incidencia en una política pública, o en políticas públicas. Puede ser incidencia en políticas de género, puede ser incidencia en los derechos reproductivos, incidencia en políticas sociales, ¿no? Incidencia en, pero que en definitiva la incidencia exitosa se traduce en que hay algún cambio en alguna o varias políticas o presupuestos públicos, ¿no? Eso es lo que es una incidencia significativa de una ONG. De hecho, Educación 2020, como veremos después, nació única y exclusivamente para eso, ¿no? Para modificar las políticas educativas de Chile, ¿no? Es más, nacimos con un espectro más cerrado todavía porque nacimos únicamente para el tema escolar. Después, el correr de los hechos nos fue llevando hacia educación superior y hacia educación inicial, pero partimos muy acotados a cambiar las políticas chilenas en educación escolar. Otro tipo de organización social es la organización que entrega servicios a una comunidad, a varias o una comunidad, ¿no? Estos servicios pueden ser personas que colaboran, como es el caso de América Solidaria en Haití o en Chile, ¿no? Que van a terreno, a una cierta zona donde hay una necesidad y ayudan, ¿no? Otra organización muy parecida en el espíritu es el desafío Levantemos Chile, por ejemplo, que es una organización que frente a las catástrofes naturales ha juntado recursos y va a reconstruir después de uno de los innumerables terremotos una ¿no? escuela en Santa Olga ¿no? o en la isla de Juan Fernández o habitaciones, ¿no? Así nació también Un Techo para Chile, para ir a campamentos, ¿no es cierto? Y conseguirse los recursos para dar viviendas más dignas a quienes habitan en campamentos, ¿no? Entonces, esa es una organización de servicio y que en su forma más pura no tiene aspiraciones de cambiar políticas públicas, ¿no? Y es una forma legítima y tan legítima como la primera, ¿no? Y por último, hay una organización que podríamos llamar de advocacy warrior, ¿no? de advocacy, pero en la calle, confrontacional, por decirlo así, Greenpeace, ¿no? Que manda sus barcos a ponerse delante de los balleneros y los tira de pintura, o sea, como es más de un tipo más ¿no? guerrera en el logro, en el fondo, de una política pública, que es la protección de los mares o de los ambientes. ¿Se entiende? Son tres formas bastante distintas. Ahora, esto no significa que algunas organizaciones, y ya lo verán ustedes, muten o tengan combinaciones de estas formas de acción. Pero cuando lo hacen tienen que tener muy claro, esto es esto y esto otro es esto otro. Porque he visto muchas, y este es un consejo importante, creo, para ustedes, en que se confunde.
en que, mira, no tengo 100% claro si lo que yo quiero es cambiar una política pública o trabajar en terreno ayudando a los que más lo necesitan. ¿Se entiende? Yo prefiero en esta charla terminar todo el paquete porque es muy interrelacionado, muy sistémico, que ustedes tomen notas si es que tienen alguna consulta, comentario o pregunta y que al final de la charla vayamos haciendo las preguntas que ustedes quieran, ¿ok? O comentarios. Voy a pasar entonces a una muy breve historia de Educación 2020. Nosotros nacimos hace 9 años de una manera completamente no planificada. Partimos casi como una humorada, esa es la verdad, de los estudiantes de Ingeniería de la Chile, de la Católica y un servidor, que lanzamos un documento, y esto no los quiero aburrir después con la historia, que es bastante entretenida, pero esto, la sociedad chilena, el Poder Ejecutivo, el Legislativo, nos fueron casi como que abriendo la puerta y casi que empujando para que nosotros nos fuéramos institucionalizando, ¿ok? Pero partimos hace 9 años con el único propósito, como decía, de modificar las políticas públicas escolares en pro de la calidad de la educación y de la equidad de la educación, que no es lo mismo que calidad. Por decirlo de alguna manera, calidad es el valor promedio del CIMSE o del test de PISA u otros indicadores más sofisticados de calidad. Equidad es que los más pobres tengan las mismas oportunidades que los más ricos en cualquier contexto, ¿no? Estamos lejos de cumplir nuestra tarea. Después le agregamos un tercer objetivo de política pública, que no es el mismo que los anteriores, que es disminuir la segregación social del sistema educativo. No quiero convertir esto en una charla de educación, solo quiero decir que nosotros tenemos como 3 ejes muy claros, 3 visiones muy claras: calidad, equidad y disminución de la segregación, o la palabra inversa que es inclusión escolar, ¿no? Y es muy importante que digamos esto porque si uno quiere tener incidencia, quiere tener su propio norte de política pública claro. No quiero con esto decir que uno al nacer tiene que tener un proyecto de ley detallado para presentar al Congreso, pero uno quiere ir para allá y hay otros que no quieren ir para allá. Por ejemplo, han habido épocas en que el objetivo de disminuir la segregación en Chile para los diversos gobiernos no era tema y les parecía correcto que hubieran escuelas para pobres y para ricos, aunque tuvieran calidad, ¿me explico? Para nosotros el objetivo de la segregación o la dessegregación ha sido un norte. Quiero decir con esto que es muy importante que si una organización quiere tener incidencia en políticas, tiene que tener al menos un norte muy claro de hacia dónde queremos que evolucione esa determinada política. Y tenemos que tener un discurso claro. Lo conversábamos el otro día, que en el caso de América Solidaria, que tiene presencia en distintos países, los objetivos de política que uno puede o debe perseguir en Haití no son los mismos necesariamente que los objetivos de política en Chile. Entonces, hacer incidencia en Haití, si es que eso es lo que se quiere, aparte de trabajo en terreno, no es igual que hacer incidencia de América Solidaria en Chile. Porque, ¿cuál es la política pública que quisiéramos proponer en Haití o en Chile o en cualquier otro país? ¿Se entiende? Entonces, incidencia significa tener un mínimo necesario de claridad conceptual de qué es lo que queremos cambiar o por lo menos a dónde no queremos que vayan las cosas. ¿Ok? Nosotros entonces nacimos así. En el año, a fines del 2008, inicios del 2009, y nacimos, éramos 4 o 5 pelagatos ahí que estábamos tratando de nacer, y en fin, no quiero entrar en los detalles, son bien entretenidos, les debo decir, y muy llenos de anécdotas, pero no voy a entrar en eso, ¿no? Después, si quieren, en el café. A lo largo del tiempo hemos ido sufriendo algunas mutaciones estructurales. La primera, ya la dije, fue ampliar el espectro. Casi por obligación nos vimos forzados
ampliar el espectro hacia educación superior por un lado y hacia educación inicial por el otro. Hacia educación inicial cuando nos dimos cuenta de que si no arreglábamos la educación inicial en Chile o en cualquier país, no había ninguna esperanza de arreglar la educación escolar ni menos la superior, ¿no? En el caso de la superior nos vimos obligados porque cada vez que había una rosca o una pelea pública por la educación superior en Chile, venían los periodistas y nos ponían el micrófono debajo de la boca y, señor, ¿qué opina usted de la gratuidad? ¿O qué opina usted de, ¿no?, esta pelea que hay hoy día en el Congreso? Y nos fuimos casi que viendo obligados a también tomar ese tema. En cuanto a, esas fueron las mutaciones del espectro, pero también tuvimos otra mutación muy significativa en la medida en que gradualmente nosotros también decidimos agregarle una patita de trabajo en terreno, de trabajo en escuelas, ¿no? Que eso ya no, eso es trabajar, remangarse aquí, ¿no es cierto?, y ir a trabajar a una escuela vulnerable, ¿no?, en determinadas cosas. Esa patita ha sido tan exitosa que hoy día casi que es más grande. No, de hecho, la cantidad de personas que tenemos hoy día trabajando en nuestra fundación es mayor en la parte de terreno que en la parte de incidencia política, ¿no? Porque estamos con un modelo que nos tiene muy fascinados, muy entusiasmados, muy exitoso, que se llama redes de tutoría, y entonces eso estamos tratando ahora de convencer al gobierno de que ya que nosotros hemos probado con mucho éxito en las primeras 30 escuelas, que esto se masifique. Pero además hemos descubierto que el trabajar en terreno tiene una relación virtuosa con el trabajo de política pública. ¿En qué sentido? En el sentido de que cuando vamos al Congreso, como vamos de hecho y como somos invitados permanentes en las sesiones de las comisiones de educación del Congreso, cosa que nos costó bastante conseguir por lo demás, pero ya lo tenemos y es un activo muy fuerte nuestro, ¿no? Es muy distinto hablar desde la teoría de la política pública a decirle, mire, señora senadora, discúlpeme, pero esto que usted está diciendo no es así. Nosotros venimos llegando de Temuco, de escuelas vulnerables, y la realidad que usted plantea no es como, o sea, te da una legitimidad, digamos, mucho mayor el tener las patas en el barro, por decirlo así, de trabajos concretos con la gente, ¿no? O con las escuelas en nuestro caso. Entonces, esas han sido las mutaciones. Lo otro que quiero decirles es que hemos estado 3 veces al borde de la quiebra, o más bien del cierre, porque las ONG no quiebran, ¿no?, sino que cierran porque se les acabó la plata para pagar los sueldos, ¿no? Y hemos estado 3 veces en una crisis de envergadura mayores o medianas. En un caso estábamos ya a 15 días de que simplemente no quedaba plata en el banco nomás y que había que decirle a la gente que teníamos que despedirla, a los que eran de la planta, digamos, de la fundación. Hemos aprendido de eso, hemos aprendido a palos, ¿no?, del tema del financiamiento y la manera, o sea, hoy día nosotros tenemos un equipo full time de 4 personas cuya única pega es conseguir plata, ¿no? Ellos no se enredan con la política educativa ni con el trabajo de terreno. Claro, lo conocen, están ahí, saben, pero su objetivo es presentar proyectos a fundaciones internacionales, a ministerios, a municipios, o sea, hacer lo que sea necesario para poder financiar nuestras actividades, ¿no? Entonces eso ha sido un aprendizaje muy duro para nuestra estructura organizacional. Nosotros tenemos que tener. Y en ese sentido, miren lo que les voy a decir, nosotros funcionamos exactamente igual que una empresa. No tanto porque la plata venga a mi bolsillo, ¿no?, sino que, o no, para nada. La plata no llega al bolsillo de los dueños. Es más, no existen dueños de una ONG en el sentido que existen dueños de una empresa, ¿no es cierto? Hay fundadores, hay directores, pero no hay dueños, ¿no? Pero fuera de eso, funcionamos exactamente como una empresa. ¿Cuántos son los ingresos? ¿Cuántos son los egresos? ¿Cuánto es el balance?
nos queda plata para cuánto tiempo, administración y finanzas, rendiciones contables, o sea, la lógica, digamos, de la gestión por números de la parte financiera, y no solo financiera, sino el control de gestión. ¿Cuánto es el grado de avance del proyecto 1, del proyecto 2, del proyecto 3? Tratamos de asemejarnos en la medida de lo posible a una empresa, a una fábrica de chorizos, para ponerlo ya en la manera más prosaica. Tanto para política educativa como para el trabajo de terreno, ¿no? Y eso es un comentario que hay veces que yo he visto muchas ONG, en realidad en Chile también, muchas ONG que encuentran que esto de la gestión y de la administración es así como, no, bueno, es poco heroico eso, bueno, eso es como rasca, eso es como empresarial. Sí, espérate cuánto tiempo tenés para morir, ¿no? O sea, el tener una gestión rigurosa es una doble necesidad, ¿no? En una ONG que en una empresa. Hay un libro muy bonito, no sé si algunos de ustedes probablemente lo conocen, de Peter Drucker, que se llama Managing the Non-Profit Organization, en inglés, y no sé, creo que está en español también, gestionando la organización sin fines de lucro. Y esto lo dice Drucker clarísimo, ¿no? Es decir, pónganse indicadores, pónganse metas, pónganse cifras, pónganse finanzas, porque si no va a durar poquito. Si ustedes me preguntan de lo que yo he conocido en Chile, hay un 80% de ONGs que este tema lo consideran casi despreciable. No, nosotros que estamos preocupados de las mujeres, o de los homosexuales, o de los pobres, estarnos metiendo con indicadores de gestión, man. Eso es como imperialista, ¿no? Es decir, no, a nosotros que somos los puros y castos, no nos gusta mezclarnos con esas cosas, ¿no? Aquí nosotros somos de lo contrario, ¿no? Y creo que eso explica en parte nuestro éxito. Ahora, antes de entrar a presumir de nuestro éxito, tengo que decir, bueno, alguien me pregunta, bueno, ¿y a quién le han ganado ustedes? Pues bueno, o sea, ¿ustedes han tenido éxito en incidencia o nada? ¿No ha pasado nada y ustedes no han hecho mella en el sistema de políticas educativas? Pues yo te diría pues que sí, que hemos hecho mella, ¿no? Hemos, en el gobierno, nosotros nacimos a fines del gobierno de Bachelet 1, ¿no? Ya a esas alturas se había acabado la historia y nadie nos llevó el apunte, siquiera en el último año, que fue el 2009. Del 2010 al 2014 paramos nosotros 4 proyectos de ley. Los paramos. Porque no nos parecía. Porque nos parecía que eran proyectos que iban a aumentar y no a disminuir la segregación del sistema escolar, ¿no? No te voy a decir que los paramos nosotros, al final los paró el Parlamento. Pero fue nuestro lobby, nuestra prensa, nuestro entregar minutas, nuestro etcétera, etcétera, el que permitió parar 4 proyectos de ley que no nos parecían, ¿no? En el siguiente periodo, bueno, nosotros por cierto hemos hecho un documento básico de política pública para cada periodo presidencial. Hicimos uno al principio que se llamó la hoja de ruta del 2010-2014, se acabó el recreo, esa se llamó la primera hoja de ruta. La segunda, la del 2014-2018, se llamó la reforma educativa que Chile necesita, documento aprobado en el directorio de la organización, ya lo voy a comentar el tema del directorio, que es muy importante. Y finalmente ahora publicamos la reforma educativa 2018-2030, ¿no? Y tenemos ahí nuestra, como nuestra pequeña Biblia, digamos, de lo que hay que hacer en políticas públicas en Chile, ¿no? En el caso del periodo 2014-2018, ha sido un periodo muy confuso para nosotros, muy complejo para intervenir, porque si ustedes miran el programa de Michelle Bachelet en educación y miran nuestra hoja de ruta del 2013, les va a costar encontrar diferencias.
o sea, lo adoptó la candidatura de Michelle Bachelet, no en un 100, pero sí en un 95%. Háblenme de incidencia, ¿no? Y después, si ustedes ven lo que se hizo, en el cual nosotros tuvimos numerosas objeciones a la manera en que se hizo, el orden en que se hizo y las prioridades que se tomaron, y tenemos y seguimos teniendo diferencias con muchas cosas, pero si ustedes van haciendo el checklist de lo que se hizo, es tremendamente coincidente con nuestros planteamientos. A pesar de nosotros tener momentos de mucho roce con el gobierno de Bachelet, cosa bien paradojal, cuando tenía adoptada nuestra plataforma de política educativa. Y además cuando al final fue una ex Educación 2020 ministra y otra ex Educación 2020 la subsecretaria, ¿no? Entonces todo el mundo nos decía, no, es que 2020 puso ahí a las ministras. Nosotros no pusimos a nadie y nadie nos preguntó, digamos, por eso. Pero las cosas en el mundo se van dando, ¿no? Ahora nos llamaron del Ministerio de Educación, del nuevo, para preguntarnos cuál era nuestra lista de prioridades. Y se la dimos. Ahora, vamos a ver qué pasa, digamos. Pero lo que quiero decir es que yo soy ateo, pero muchos de ustedes deben ser religiosos, que los caminos del Señor son, ¿cómo es? Ayúdenme, los caminos del Señor son, no son derechos, van avanzando por ruta, ¿no? ¿Cómo es? ¿Los qué? ¿Cómo? Bueno, no importa, pero lo que quiero decir, perdón por esta analogía teológica que me falló, es que el incidir en políticas públicas no es un proceso lineal. No es que uno diseña algo, después va al Congreso, lo pelea y resulta o no resulta. Las cosas van por caminos a veces muy tortuosos, a veces uno propone una idea y alguien la agarra 2 años después, le cambia algo y lo hace o no. ¿Me explico? Van avanzando y ahí uno de los lemas esenciales de cualquiera que quiera incidir en políticas públicas es la persistencia. No es que darle, porque los procesos de construcción de política pública en cualquier país son tenebrosos, largos, tardados, a veces demagógicos, ¿no es cierto? Entonces tú tienes que ir permanentemente horadando en la dirección que tú crees la correcta, ¿no? Lo otro que es muy fundamental en políticas públicas es la demostración de independencia. La prueba ácida de que tú no eres el brazo armado ni de la izquierda, ni de la derecha, ni del Frente Amplio, ni de nadie, sino que tú vas al Congreso y dices lo que tú crees que es lo correcto. A veces estaremos de acuerdo con esto, a veces estaremos de acuerdo con lo otro, a veces nos tratan de fachos y a veces de comunachos, ¿no? Pero mientras sea más o menos 50-50 los epítetos de facho y de comunacho, es que estamos bien, ¿no? Y lo otro que es muy esencial, que para nosotros ha sido valiosísimo cuando hemos ido al Congreso o al Poder Ejecutivo, es ser riguroso y hablar con la voz de los números, no con la voz de los eslogans. No sé si me explico. Cuando vamos al Congreso a hablar del proyecto de ley X sobre centros de formación técnica estatales, caso real, tú no vas a decir, mira, es que es muy importante que el Estado tenga presencia y por eso... No, pues señor, si aquí hay un proyecto de ley con artículos, y mire, entonces aquí tienen los números, aquí tienen la estadística, o sea, no hay una vez que hayamos ido al Congreso, sino es premunidos de un PowerPoint con los datos y las cifras del tema que se está tratando, ¿no? No nada más con el eslogan del momento, ¿no? Eso es lo que nos ha distinguido y yo creo que nos ha hecho exitosos, ¿no? Tanto en el periodo anterior en el cual paramos 4 leyes, pero también modificamos de manera significativa otro par de leyes por acción nuestra, o en el gobierno ahora de Michelle Bachelet que se terminó en esto.
¿Y cómo nos va a ir ahora en el próximo? Pues quién sabe, ¿no? Pero tenemos buenos augurios por lo menos. Entonces sí, yo creo que puedo decir con seriedad que hemos sido exitosos en el tema de incidir. ¿Okay? Alguien podrá decir, no, es que ustedes han estado incidiendo hacia un lado que a mí no me gusta. Ok, o sea, está bien, puede que tus propuestas de políticas públicas no coincidan con las nuestras, pero de que hemos podido incidir en lo que nosotros creemos que es lo correcto, sí, creo que puedo presumir de que hemos podido incidir. ¿Ok? Que creo que es importante decirlo, porque si no, bueno, ¿con qué ropa habla este señor de incidencia? ¿No? Hay tres, como ya dije dos, pero son tres los soportes centrales de una organización que quiere incidir. Dos ya los mencioné. Financiamiento, tener plata para pagar tus sueldos y tus proyectos, porque si no, no incides, si no, desapareces más bien, ¿no? El segundo es independencia política, es decir, que no seamos vistos como el brazo de nadie, armado o político de nadie. Y hay un tercero que es la gobernanza institucional, que eso ha sido una cuestión que hemos cuidado desde el primer día. Y con peleas y con problemas, o sea, pero ha sido, por lo menos para mí como presidente de la fundación, una preocupación constante. Tiene que haber un directorio que tiene que ser sólido, que tiene que tener una variedad de integrantes y que al final es el que tiene la última palabra. Porque también pasa en muchas instituciones e incluso en empresas que los que trabajan en el día a día en la organización dicen, bueno, ¿y para qué le vamos a preguntar al directorio si los que nosotros estamos aquí todos los días somos nosotros? Sí, perdón compañero, pero el día que quede una crema aquí los que responden son los del directorio, ¿no? Y en ese sentido el respeto al directorio no tiene por qué estar reunido todos los días, nosotros tenemos reuniones poco frecuentes, pero mucha consulta por mail y siempre mi posición ha sido cuidado en este tema que es más polémico, consultémosle la opinión al directorio, aunque sea por correo electrónico. Ahora nos deja nuestra actual directora ejecutiva, que se va a una tarea que le permita algo muy legítimo, que es dedicarse más a sus niñas, chicas. Y entra otra directora ejecutiva, pero el proceso de convergencia y de conversaciones con el directorio ha sido intenso hasta que se decide quién es el nuevo o nueva directora ejecutiva. Ya dije que hemos tenido una estrategia de desarrollo que ha sido bastante mutante también, dependiendo un poco de los tiempos y de los dineros y de las formas de acción en terreno o en políticas públicas. ¿Cuál es nuestra estructura organizacional actual en Chile? Y esto no significa, por favor, que tenga que ser la misma en América Solidaria, estoy diciendo la nuestra, ¿no? Nosotros ya hemos crecido bastante en el sentido de que tenemos un equipo, no de planta todos, pero hoy día con las leyes laborales es lo mismo tenerlos de planta que tenerlos por honorario, así que o por proyecto, o sea, da exactamente igual, ¿no? Las leyes laborales, por lo menos en Chile, se han ido poniendo cada vez más exigentes en ese terreno, pero hoy día ya tenemos como 35 personas pagadas, ya sea por la fundación de recursos que obtiene de algún lado o por un proyecto de la fundación, pero son 30 y tantas. No tengo las cifras exactas, pero tenemos unas 6 personas en el área de política educativa, que tiene una directora del área de política educativa. Tenemos unas 5 personas en el área de comunicaciones, y comunicaciones es prensa, es redes sociales, es, ¿no?, todo lo que sea comunicaciones digitales o presenciales, digamos. Tenemos aproximadamente 1,5 aparición diaria en algún medio de prensa o electrónico o físico en Chile, o radio o televisión, ¿no? Pero eso es un trabajo persistente y sistemático de un equipo de comunicaciones, que además trabaja muy integrado con el equipo de política educativa.
porque no pueden andar comunicando esto si la política es esta otra, ¿no? O sea, son el mismo discurso y las mismas prioridades del mes. El sabor del mes, ¿no? Si el sabor del mes es modificar la ley X, entonces el área de comunicación está todo ese mes dándole como tarro, ¿no es cierto?, a ese tema en nuestras plataformas de comunicaciones. Ya lo voy a comentar un poquito más detalladamente. Tenemos, aparte de estas dos áreas, un área de trabajo de terreno, que hoy día como que se ha comido un poco en tamaño a las demás. Hoy día es como 15, 18 personas en trabajo de terreno, estando una parte de ellos incluso en una oficina de la Araucanía, ¿no? Es decir, tal como ustedes tienen oficina en Haití, nosotros la tenemos en la Araucanía, digamos, para hacer nuestro trabajo de terreno allá. Tenemos un área de fundraising, que ya la comenté, que son 4 personas que están todo el día levantando lucas, ¿no? Y tenemos un área muy rigurosa también de 3 o 4 personas en administración y finanzas. Balance, contabilidad, pagos, es decir, que toda esa parte tiene que funcionar como relojito, porque además nosotros somos sujetos de auditorías. Cuando alguien nos da una cantidad importante de plata, te mandan sus propios auditores a pasar la prueba, digamos, de que estamos administrando los recursos rigurosamente, ¿no? Entonces, eso es más o menos la estructura organizacional de la fundación, más la dirección ejecutiva, ¿no? Este es el primer año, después de 9 años, ustedes me van a mirar así como con sorpresa tal vez, que tenemos un plan estratégico. Porque la verdad es que hemos tenido que surfear olas turbulentas con tanta frecuencia que en realidad hacer un plan estratégico de esos como les gusta hacer algunas empresas, así que nuestro plan es tal y que nuestros indicadores son tales, no tenemos una visión estratégica, que no es lo mismo. Queremos más o menos saber para dónde vamos, pero hemos tenido que ir surfeando demasiadas olas a lo largo de los meses y de los años, como para poder decir, mira, nuestro plan estratégico es hacer tal. Porque el 90% de lo que nosotros hagamos no depende de nosotros. Depende de cómo incidamos, cómo nos movamos, cuánto presupuesto consigamos, que son variables que es muy distinto en el caso de Cencosud, que puede hacer o del Walmart, que puede ser el plan estratégico de la sucursal del líder de los dominicos, porque queremos que este año venda 15 millones de latas de conserva y el año pasado vendió 14. O sea, es mucho más predecible, ¿no? En nuestro caso es una visión estratégica más que y prioridades claras más que planes estratégicos muy detallados. Otro elemento que para nosotros ha sido muy fundamental es el enfoque de networking, de redes, ¿no? Es decir, nosotros tenemos contacto extraordinariamente frecuente y deliberado con centros de estudio de política educativa, universidades, con think tank, con otras ONG relacionadas con el tema de educación. O sea, más que aislacionistas, somos de trabajo en red cada vez que se puede, sobre todo en materias de incidencia política, ¿no? Es distinto que lo plantee y lo diga solamente Educación 2020 a que lo diga Educación 2020 junto con Elige Educar, por decir algo, o con, ¿no?, alguna otra u otras ONG o universidades. Cuando hicimos nuestro plan de educación 2018-2030, tuvimos en nuestra oficina reuniones con especialistas en educación inicial, reuniones con especialistas en educación escolar y con directores de escuela y con especialistas en educación superior. O sea, no es una cosa de escritorio en el cual nosotros definimos las políticas públicas, porque además las políticas públicas que uno proponga tienen que tener un criterio de realismo, de qué es lo posible en un determinado contexto político y en un determinado plazo, ¿no?
Otro tema que para nosotros ha sido un mantra teológico es lo que nosotros llamamos como concepto estratégico, la convergencia de los canales de incidencia en torno a un tema. ¿Qué significa esto? Voy a hablar aquí todo bien. Voy a hablar aquí más cerca del micrófono ahora que está la... ¿Se escucha bien, no? ¿Atrás? ¿Sí? ¿Se escucha? Y antes no escuchabas nada. Ya, está mejor. Ok. Nosotros tenemos varios canales de incidencia. Esto es como cuando uno quiere como banco tener canales de llegada al cliente y tiene internet y tiene, ¿no es cierto?, la ventanilla de la sucursal. Nosotros hemos definido canales de incidencia. Un canal es el que nosotros llamamos descarnadamente lobby. Lobby más clandestino o más abierto, pero es ir a donde alguien o a una comisión del Congreso y hacer lobby por nuestras ideas. Pues les puedo contar un caso muy entretenido de lobby, en el cual cambiamos radicalmente el sentido de una ley vía lobby. Pero no es el único. Tenemos nuestras plataformas de redes sociales, que son el sitio web, que es un sitio web poderoso. Tenemos la plataforma de Twitter, que tiene 250.000 o 270.000 followers, ¿no? Tenemos la plataforma de Facebook, que tiene, no sé, 90.000, no sé, pero unas cantidades de decenas de miles también. Tenemos campañas, pero que cuando nuestra pelea es por la ley X, todas las redes sociales se vuelcan simultáneamente con el lobby hacia eso. Y nuestras reuniones con otros centros de estudio y el networking se vuelcan hacia eso. O sea, como que se focaliza toda la acción de la fundación, salvo los que están en las escuelas, digamos, en torno a la pelea del mes, por decirlo así, ¿no? O el flavor of the month, como dirían los gringos, ¿no? Hay un caso muy divertido en que nosotros estábamos en una pelea, pero tal vez la más furibunda que hemos tenido como pelea en toda nuestra existencia fue en que el gobierno anterior de Sebastián Piñera quiso sacar una ley para dar incentivo tributario a los que pagaran copago escolar. No voy a entrar en la finura del tema técnico, digamos, pero eso para nosotros era como que nos estuvieran poniendo un puñal en la panza, ¿no? Porque era fomentar el copago, cuando nosotros lo que queríamos es que desaparezca el copago, ¿no? Pero en fin, no es del caso discutir la política esa, sino que estoy dándolo como ejemplo. Pero fue una pelea muy virulenta y muy ideológica, y en esa época fuimos tildados de comunachos en las redes sociales por los adherentes al gobierno de Piñera, pero duramente, y fuimos insultados, o sea, fue muy dura, ha sido tal vez la pelea más dura que hemos tenido. Y un día me llama, otro aliado vital, los periodistas. Oye, háganse amigos de los periodistas, compadre. O sea, si quieren incidir, háganse amigos de los periodistas. Porque no es nomás cosa de mandar una cosa al periódico, tenéis que tener amigachos en el Mercurio, en la Tercera, en el Mostrador, en no sé qué, para que lo que tú publiques salga rápido y salga bien. O sea, es otro frente de incidencia que que eso lo hacemos, bueno, todos, ¿no? Amigachos, ¿no? Pitutos en los medios de prensa. Oye, que no se construyen de un día para el otro, se construyen con persistencia, se construyen con lobby, se construyen con invitadas a almorzar, ¿no? Si no sale nada de esto es gratis, ¿no? Bueno, pero entonces me llamó un periodista, Mauricio Bustamante, que a los chilenos lo deben ubicar, estaba en Televisión Nacional en ese momento, y yo iba camino al Congreso en un tourbús a pelear en la Comisión de Educación del Senado contra este proyecto de ley, que no era posible que se diera un incentivo tributario al copago.
esta es tal vez de las peleas más ideológicas que ha habido en Chile, más que la gratuidad, en los últimos años. Y me llama Mauricio Bustamante y me dice, oye, acabo de entrevistar en la televisión al ministro de Educación, el cual dijo que ustedes no tenían la razón y que estaban equivocados y que no sé qué y que no sé cuánto, muy amablemente, pero dijo que nosotros estábamos mal, ¿no? Bueno, le dije, ¿cuál es la novedad? O sea, eso, sí, po, ¿no? No, sí, me dice, lo interesante es que después, fuera de cámara, me dijo, oye Mauricio, ¿por qué me haces tocar un tema que tú sabes que yo mismo no estoy de acuerdo? Ya, o sea, como, ¿really? O sea, el propio ministro estaba siguiendo instrucciones de la moneda en un tema en que ni el propio ministro estaba de acuerdo. Vean ustedes los vericuetos que tiene la incidencia. Bueno, fui al Senado, eché una pelea, estaban ahí muchos senadores y diputados presentes, y 2 o 3 días después me llama un diputado de la UDI, que es profesor, que su formación es profesor de escuela. Me dice, Mario, ¿podrías venirte a conversar conmigo aquí al Congreso en Santiago? Así confidencialmente, pues claro. Uno va donde lo llamen, ¿eh? O sea, donde quiera. Me puede llamar hasta José Antonio Casti y voy a ir a hablar con él. Me dice, Mario, debo decirte que yo tampoco estoy de acuerdo con esa ley de nuestro gobierno, el gobierno de Piñera, ¿no? Pero el problema es que estamos metidos en un zapato chino porque ya no tenemos cómo salirnos sin perder, ¿cómo se llama? Lose face, como sin quedar mal, ¿no? ¿Cómo nos echamos para atrás? Le dije, ¿quieres echarte para atrás? Yo te tengo la solución. Modifica el proyecto de ley de esta manera en que se desaparece el incentivo tributario del copago y se le da un incentivo tributario a todos los que tengan un hijo en la escuela. Pero eso ya no tiene nada que ver con el copago. Eso, me dice, por ahí nos vamos. Y 3 días después el gobierno presentó una modificación al proyecto de ley y quedamos todos felices como lombrices. Y pasó lo que pasó, ¿no? Entonces uno incide, como digo, de maneras a veces medio novelescas en estas cosas. Otro tema que me parece muy esencial y que yo creo que ustedes lo han hecho estupendo es el valor y el cuidado de la marca. La marca América Solidaria o la marca Educación 2020. Es decir, cuando a mí me llaman de América Solidaria para venir a dar esta charla, yo digo, chuta, ¿cómo le voy a decir que no América Solidaria? ¿No? De veras, o sea, si me hubiera llamado la ONG Los Tres Chanchitos, lo más probable es que yo hubiera dicho que no, de veras, si no estoy para andar todos los días en esta, y menos con las situaciones de salud que tengo, ¿no? Entonces, pero la marca uno no solamente la proyecta y la mueve y la marketea en el mejor sentido de la palabra, sino que la cuida. Tú no podías hacer cosas que en algún momento te las vaya a cobrar alguien por inética o porque administrativamente metiste la pata o porque, ¿no? O sea, hay que ser extremadamente cuidadoso de las marcas. Y además cada decisión que tomamos hay un cierto penseque ahí de, bueno, ¿y por dónde alguien con mala leche nos podría agarrar? ¿No? Y porque ya alguna vez nos han agarrado y con fake news nos han a veces en un par de ocasiones pegado una revolcada en el suelo, ¿no? Y todavía andan algunas fake news dando vueltas en las redes sobre Educación 2020, ¿no? Entonces hay que cuidarlo mucho. Ya estoy terminando. Y por último, la internacionalización como un paso natural, que ustedes por supuesto van muchísimo más adelante que nosotros en eso, pero nosotros ya comprendimos en el fondo un valor ético, y es que la educación de un niño de Arica éticamente no tiene ninguna distinción con la educación de un niño que vive en Tacna o que vive en Bogotá o que vive en Baja California. Entonces,
es casi un imperativo ético el que nos ha hecho, una vez que ya estamos sólidos en Chile, empezar a salir para afuera. De hecho, Naciones Unidas nos ha estado financiando ir a asesorar a otras ONG para fortalecerlas, no en su contenido técnico, sino en cómo incidir, o sea, en hacer esto mismo que estamos conversando ahora, ¿no? Y nosotros estamos, por supuesto, en la mejor disposición. Yo entiendo que algunos de ustedes van a ir ahora a 2020 para conversar ya con mucho más detalle técnico de cómo lo hacemos en redes sociales, que es una labor súper técnica, pero eso ya no da para esta charla, pero ahí, no, o sea, lo que quiero decir es que nuestras puertas están obviamente abiertas a ayudar en lo que sea, ayudar a otros movimientos ciudadanos ¿no? A conocer lo bueno y también los errores y las metidas de pata que nosotros hemos tenido, ¿no? ¿Qué nos depara a nosotros el futuro? Como digo, uno hace planes y los que disponen de nuestros planes son otros, ¿no? Entonces, no puedo decirle sí lo que quisiéramos, ¿no? Pero de ahí a conseguirlo, ¿no? Tenemos un plan 2018-2030 con 30 medidas que estamos convencidos nosotros que si se aplican estas 30 medidas de aquí al 2030, la educación de Chile vive un cambio radical, ¿no? No estamos diciendo con esto que no se haya logrado nada, se ha logrado y bastante, pero tenemos una agenda de política pública, entonces una de nuestras grandes metas es esa. La segunda es lograr que se masifique la metodología pedagógica de redes de tutoría, que no puedo hablar ahora porque tomaría 20 minutos, digamos, pero que los quiero decir que nos tiene con la emoción así al nivel de pelos de gallina, digamos, de lo que estamos viviendo en las escuelas donde esto se está logrando. Cuando tú ves a una niñita de 11 años de una escuela de la Araucanía haciéndole una tutoría al gerente general de Walmart, sin arrugarse, sobre un tema del currículum, y que el gerente general de Walmart queda con los ojos así, nuestra otra meta es lograr masificar lo más que podamos las redes de tutoría en Chile, cosa que hemos aprendido de México, por cierto. Y lo otro es probablemente internacionalizarnos a un ritmo mayor que el que hemos hecho hasta ahora, que ha sido que ya hemos hecho proyectos en Panamá, hemos hecho proyectos en Bogotá, somos parte de una red internacional que se llama Reduca, de organizaciones ONGs por la educación, es decir, esperamos poder internacionalizarnos lo más que podamos.